15 de diciembre de 1971. Un cuerpo permanece inmóvil dentro de un departamento elegante en el corazón de la Ciudad de México. Afuera, en las calles, en las casas, en las redacciones de los periódicos, nadie sabe todavía lo que acaba de suceder tras esas paredes. La ciudad sigue su ritmo normal, ajena por completo al hecho que cambiará para siempre la sombra de un hombre. Pero adentro, en el silencio espeso de ese departamento, según las versiones que durante décadas circularon en voz baja, acaba de morir Enrique Rambal, el actor a quien millones de personas veneraban por haber dado vida a Jesucristo. Sin embargo, el verdadero escándalo no estaba en la muerte misma. La muerte, por dolorosa que fuera, era solo el principio. Lo que realmente sacudía los cimientos era el lugar donde ese cuerpo había quedado, la cama en la que descansaba, y sobre todo, el nombre del hombre dueño de aquel departamento, Mauricio Garcés. Durante años se habló de una recámara cerrada, de llamadas hechas con desesperación en plena madrugada, de una viuda llamada Lucy Gallardo obligada a enfrentar una escena que nadie quiso explicar jamás del todo, y de una industria entera dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger al galán más rentable que había producido el cine mexicano. Se habló de funcionarios que movieron hilos en las sombras, de periodistas que decidieron guardar silencio cuando debieron escribir, de productores que sabían demasiado y callaban por conveniencia, de empleados domésticos que vieron mucho más de lo que jamás se atreverían a contar. Y mientras todo México continuaba riéndose con aquel don Juan elegante, con el hombre del traje impecable y las frases de seductor que parecían deslizarse como seda, Mauricio empezaba a descomponerse por dentro, lentamente, sin que nadie lo notara. Hoy, más de 50 años después, seguimos sin conocer toda la verdad. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche tras la puerta cerrada? ¿Por qué la versión oficial redujo todo a un simple paro cardíaco, limpio y conveniente? ¿Por qué el hombre que en la pantalla parecía conquistar a todas las mujeres del país nunca se casó ni construyó una familia? ¿Qué papel desempeñó realmente Elsa Aguirre en la construcción de aquella imagen perfecta que tanto convenía a la industria? ¿Y cómo fue posible que el galán que aparentaba tenerlo todo terminara devorado por el juego, el humo, la enfermedad y una soledad helada que lo acompañó hasta su muerte el 27 de febrero de 1989? En esta historia vas a descubrir la verdad detrás del nombre Mauricio Férez Hazbek, el joven nacido en Tampico que tuvo que transformarse en Mauricio Garcés para poder sobrevivir dentro del despiadado mundo del espectáculo. Vas a ver cómo se fabricó, pieza por pieza, el mito del seductor irresistible. Cómo una supuesta boda alimentó una mentira que resultaba demasiado conveniente para todos. Cómo el llamado caso Rambal se convirtió en una herida prohibida de la que nadie podía hablar. Y cómo la máscara que lo volvió famoso terminó por encerrarlo, asfixiándolo hasta su último día sobre la tierra. Pero antes de comprender el secreto, hay que regresar al principio, a los días en que Mauricio todavía no era don Juan y aún se aferraba a la esperanza de que un nombre nuevo pudiera salvarlo de sí mismo. Todo comenzó lejos de los reflectores, lejos de los trajes impecables y de los departamentos modernos, lejos de esa sonrisa que más tarde México confundiría con seguridad absoluta. Tampico, Tamaulipas, 16 de diciembre de 1926. Un puerto caliente y húmedo, lleno de barcos que entraban y salían, de comerciantes que negociaban a gritos, de acentos extranjeros mezclados con el habla local, de familias enteras que llegaban desde otros mundos buscando un lugar donde empezar de nuevo. Fue ahí, en ese hervidero de culturas, donde nació Mauricio Férez Hazbek, un niño de sangre libanesa en un país que todavía aprendía a reconocerse en el espejo después del trauma de la revolución. Guarda bien ese nombre, Mauricio Férez Hazbek, porque antes del galán, antes del seductor, antes del hombre que pronunciaba cada frase como si fuera una caricia calculada con precisión, existió un muchacho con un apellido que sonaba distinto, con un origen que no terminaba de encajar en la fantasía mexicana que el cine vendía al público. En aquellos años, la pantalla grande
No se limitaba a fabricar estrellas. Fabricaba identidades completas. Dictaba cómo debía hablar un hombre, cómo debía caminar, cómo debía mirar a una mujer, cómo debía ocultar cualquier grieta que pudiera delatar su humanidad. Y Mauricio aprendió muy pronto una lección brutal. Para triunfar no bastaba con tener talento. Había que convertirse en alguien distinto, en alguien que el público pudiera consumir sin reservas. El apellido Hasbeck quedó atrás, abandonado como una piel vieja. Nació entonces Garcés, un hombre mucho más sencillo de vender, más elegante para los carteles de las salas de cine, más cómodo para una industria que prefería los rostros limpios, la masculinidad sin matices, el misterio controlado y, sobre todo, ninguna pregunta incómoda flotando en el aire. No se trató únicamente de un cambio artístico. Fue la primera máscara, la primera señal inequívoca de que aquel hombre iba a construir toda su existencia sobre una división peligrosa. De un lado, Mauricio Férez, el ser humano de carne y hueso. Del otro, Mauricio Garcés, el personaje pulido y brillante. Y el personaje funcionó mejor de lo que nadie pudo imaginar. En el México de los años 50 y 60, el hombre del cine era casi siempre el macho fuerte, el charro de sombrero ancho, el valiente que no temía a nada, el que cantaba rancheras con el corazón en la garganta, bebía tequila sin pestañear, levantaba la voz para imponerse y conquistaba a las mujeres por la pura fuerza de su presencia. Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz habían dejado una sombra gigantesca, casi aplastante, sobre cualquier actor que se atreviera a representar la masculinidad mexicana. Eran montañas imposibles de escalar. Pero Garcés no intentó entrar por esa misma puerta. Él abrió otra completamente distinta. No necesitó caballo, no necesitó pistola al cinto, no necesitó alzar la voz ni un solo decibel. Apareció con un traje fino cortado a la medida, una copa de licor en la mano, un departamento moderno como escenario, una mirada pícara que prometía travesuras y una seguridad tan exagerada que parecía casi una burla elegante dirigida al mundo entero. Su territorio no era el rancho polvoriento ni la llanura abierta. Era la ciudad cosmopolita, con sus luces y sus salones. Su arma no era la fuerza bruta ni la violencia. Era la insinuación, la palabra dicha en el momento justo. Su campo de batalla no era la cantina llena de humo y peleas, sino la sala elegante y perfumada donde una mujer entraba con la guardia alta y, según el mito que se fue construyendo, salía rendida y conquistada. Entonces llegó Don Juan 67. Y algo cambió para siempre en el panorama del cine nacional. México descubrió un tipo de galán que no se parecía a ninguno de los anteriores. Maduro en lugar de juvenil, sofisticado en lugar de rústico, burlón en lugar de solemne, con una frase ingeniosa lista para cada mujer y una salida elegante preparada para cada mentira. Después vendrían títulos como Departamento de soltero y Modisto de señoras, suficientes para sellar de manera definitiva una imagen que el público devoró con avidez, sin detenerse a hacer demasiadas preguntas. Mauricio Garcés ya no era simplemente un actor más en la cartelera. Se había convertido en una fantasía nacional, en un símbolo colectivo del deseo y la elegancia. Pero aquí aparece lo que casi nadie se atrevía a mirar de frente. Mientras la pantalla lo mostraba eternamente rodeado de mujeres hermosas que suspiraban por él, la vida real narraba una historia muy diferente. Nunca se casó. Nunca construyó una familia que pudiera mostrar públicamente. Nunca presentó a una mujer ante el país como el gran amor de su existencia. El hombre que en el cine parecía dominar todos los secretos del deseo femenino era, según los relatos de quienes lo trataron de cerca, una persona reservada, insegura, incluso torpe y vacilante, cuando no tenía un guión escrito que lo protegiera y le dijera exactamente qué decir. Detente a pensar en eso un instante. El público entero veía a un conquistador imbatible, pero detrás del maquillaje y de las luces se escondía un hombre que en alguna ocasión se describió a sí mismo como alguien sin gracia. Sin gracia. Dos palabras terribles, casi crueles,
para alguien condenado por su oficio a vender encanto a granel. Dos palabras que explican mucho más de lo que aparentan a primera vista, porque cuando un país entero te aplaude por una mentira sostenida, esa mentira deja de ser un simple papel actoral y comienza poco a poco a transformarse en una cárcel de la que ya no hay salida. Don Juan no podía quitarse la máscara. Esa frase lo perseguiría implacablemente hasta el último de sus días. Porque Mauricio Garcés no se limitó a interpretar a un seductor. Se quedó atrapado dentro de él, prisionero de su propia creación. Cada sonrisa que ofrecía alimentaba el mito. Cada película que filmaba reforzaba la farsa cuidadosamente construida. Cada mujer que aparecía a su lado en la pantalla hacía cada vez más difícil explicar por qué, cuando se apagaban las luces y terminaba el rodaje, ese mismo hombre regresaba completamente solo a su departamento vacío. Y cuando una máscara se vuelve demasiado perfecta, demasiado convincente, cualquier grieta, por pequeña que sea, amenaza con destruirlo todo. Esa grieta apareció finalmente y llegó con nombre de mujer, Elsa Aguirre. En los años 60, Mauricio Garcés ya no era únicamente un actor de cierto renombre. Se había convertido en un producto perfecto, milimétricamente diseñado. Un traje bien cortado, una sonrisa estudiada frente al espejo, una ceja levantada en el momento matemáticamente exacto, una frase pronunciada con esa seguridad de hombre que parecía no necesitar pedir permiso para entrar en ningún corazón. México lo miraba y veía al seductor absoluto, el hombre que jamás dudaba, que nunca temblaba, que siempre, sin excepción, sabía qué decirle a una mujer para desarmarla. Pero fuera del set de filmación, las preguntas comenzaban a crecer y a extenderse como la humedad que aparece insidiosa detrás de una pared recién pintada. ¿Por qué nunca se casaba? Porque el galán más célebre del cine mexicano no tenía ninguna gran historia de amor fuera de la pantalla que pudiera mostrar. Porque el hombre que en las películas vivía perpetuamente rodeado de mujeres hermosas, regresaba siempre solo a su departamento cuando terminaban las fiestas, los estrenos deslumbrantes, las sesiones de fotografías y los aplausos atronadores. En el México de aquella época, esas preguntas no eran para nada inocentes, eran auténticamente peligrosas. El país seguía dominado por una idea brutal y rígida de la masculinidad. Un hombre debía demostrar siempre, una y otra vez, sin descanso, su fuerza, su deseo, su autoridad, su capacidad de conquista. Y si encima ese hombre era una estrella de cine vendida al público como el símbolo mismo del deseo femenino, entonces no tenía ningún derecho a la duda ni a la fragilidad. No podía parecer vulnerable, no podía parecer diferente al molde, no podía permitir que el público llegara siquiera a sospechar que detrás de Don Juan se escondía algo que no encajaba con la fantasía vendida. Don Juan no podía quitarse la máscara. Guarda bien esa frase, porque es justo aquí donde la grieta empieza a abrirse de verdad. Mientras las revistas lo presentaban como un hombre absolutamente irresistible, en los pasillos de los estudios cinematográficos comenzaron a circular murmullos. No acusaciones abiertas, no titulares directos en primera plana, sino murmullos apenas audibles, miradas cargadas de intención, comentarios soltados a media voz en los camerinos, en las oficinas de los productores, en las mesas de los restaurantes, donde los actores fingían conversar sobre proyectos, mientras en realidad vigilaban y diseccionaban las vidas ajenas. En aquel ambiente enrarecido, una simple sospecha podía resultar mucho más destructiva que una prueba contundente. Bastaba con que alguien insinuara algo, con que dejara caer una palabra envenenada, para que una carrera entera comenzara a tambalearse peligrosamente. Y entonces, en medio de ese clima, apareció Elsa Aguirre. Elsa no era una mujer cualquiera. Era una de las bellezas más admiradas de todo México. Una presencia capaz de detener en seco cualquier conversación con el simple acto de entrar a una habitación. Elegante hasta la médula, famosa, luminosa como pocas. Si existía una sola mujer capaz de reforzar ante el público la imagen de Mauricio como galán indiscutible, esa mujer era ella, sin lugar a dudas. Por eso,
Cuando empezaron a circular fotografías de ambos juntos con aire de boda, el golpe resultó perfecto, casi quirúrgico. Las revistas obtuvieron exactamente lo que necesitaban para vender. El público obtuvo precisamente lo que deseaba creer. El seductor eterno, el conquistador imbatible, por fin parecía domesticado por una mujer que estaba a la altura de su mito. Detente a pensar en eso un momento. La industria no necesitaba que aquello fuera verdad. Le bastaba con que pareciera verdad. Y las imágenes hicieron su trabajo a la perfección. Vestuario de ceremonia, sonrisas cómplices, una cercanía estudiada. Esa ilusión, cuidadosamente colocada frente a los ojos de un país que siempre prefería la fantasía cómoda antes que la incomodidad de la realidad. Para muchísimos espectadores, Mauricio Garcés y Elsa Aguirre representaban la confirmación tranquilizadora de que todo estaba en perfecto orden. El galán amaba a las mujeres, tal como se esperaba de él. El personaje coincidía exactamente con el hombre. La pantalla no mentía. México podía dormir tranquilo. Pero la realidad era completamente otra. Según se reveló después, aquellas imágenes no correspondían a ninguna boda real, sino que pertenecían por entero al mundo de la ficción. Eran escenas de una película, recursos dramáticos, fragmentos cinematográficos que la prensa y el imaginario popular utilizaron como si fueran una confesión sentimental genuina. No había hogar compartido, no había matrimonio, no había una vida construida en común. Solo existía una fotografía útil, una cortina elegante para tapar las dudas, un truco demasiado conveniente para una época que castigaba con dureza cualquier desviación del libreto masculino establecido. Y Elsa, en medio de toda aquella maquinaria, quedó convertida en símbolo de algo mucho más grande que ella misma. No necesariamente por voluntad propia, no como villana de esta historia, sino como una pieza más dentro de un engranaje enorme, la maquinaria del espectáculo, esa que toma rostros hermosos, fabrica romances de la nada, maquilla silencios incómodos y vende mentiras envueltas en papel brillante y atractivo. Mauricio sonreía una vez más. Sonreía como si nada le doliera, como si la presión no le estuviera apretando el pecho cada vez con más fuerza, como si cada fotografía publicada no fuera una cuerda más enrollándose lentamente alrededor de su cuello. Porque mientras más convincente se volvía la imagen pública, más imposible resultaba respirar dentro de ella. Cada rumor que lograba apagar exigía a cambio otro gesto, otra actuación. Cada duda que conseguía enterrar pedía una nueva representación. Cada portada de revista lo obligaba a seguir siendo ese hombre que todos esperaban ver, sin descanso ni tregua. Pero nadie puede vivir eternamente atrapado dentro de una pose. Cuando se apagaban las cámaras, cuando los flashes dejaban de explotar, cuando los maquillistas recogían sus cosas y se marchaban, y los productores cerraban la puerta tras de sí, Mauricio regresaba a su mundo privado. Un mundo mucho menos luminoso que el de la pantalla, más cerrado, más cargado de silencios densos. Las fiestas en su departamento empezaron a adquirir otro peso dentro de la historia. Reuniones discretas, invitados cuidadosamente escogidos, conversaciones que jamás debían traspasar esas paredes, puertas que permanecían cerradas durante demasiado tiempo. No era todavía el escándalo abierto, era más bien la preparación silenciosa del desastre. Porque una vida partida en dos siempre, tarde o temprano, termina pasando factura. De día, el galán impecable y deslumbrante. De noche, el hombre que necesitaba esconderse. En público, el conquistador inagotable de mujeres. En privado, alguien perseguido por preguntas que no podían formularse en voz alta. Y en el centro mismo de todo, una máscara cada vez más pesada de cargar, cada vez más brillante a la vista, cada vez más imposible de arrancar de la piel. Elsa Aguirre fue la grieta visible, la prueba palpable de que la industria estaba perfectamente dispuesta a fabricar amor de la nada si eso servía para proteger una fantasía rentable. Pero la verdadera explosión, la que lo cambiaría todo, no llegaría con una fotografía falsa. Llegaría con un cuerpo, con una recámara, con una llamada urgente en plena noche.
con un nombre que alteraría para siempre la sombra de Mauricio Garcés. Enrique Rambal, 15 de diciembre de 1971. Guarda bien esa fecha, porque esa noche, según las versiones que durante décadas circularon en susurros dentro del cine mexicano, la máscara de Mauricio Garcés estuvo a punto de quebrarse para siempre, de hacerse pedazos frente a todos. Enrique Rambal tenía 47 años. No era un actor cualquiera, uno más del montón. Era un hombre al que el público había contemplado con una especie de aureola simbólica posada sobre la cabeza. El rostro sereno, la mirada limpia y profunda, el cuerpo convertido en imagen sagrada cuando interpretó a Jesucristo en El mártir del Calvario. Para millones de personas, Rambal no era solamente un galán más, ni un simple compañero de reparto. Era una figura casi sagrada de la pantalla, un rostro íntimamente asociado con la fe, con el sacrificio, con la pureza que el México católico de aquellos años todavía veneraba con una intensidad casi dolorosa, casi física. Y entonces, de pronto, murió. La versión oficial llegó rápida, fría, limpia, sin aristas, un paro cardíaco, un infarto, una explicación médica conveniente que cerraba la puerta de golpe antes de que alguien pudiera asomarse a mirar demasiado. Pero el problema no residía únicamente en cómo había muerto Enrique Rambal. El verdadero terremoto, el que sacudía todo, estaba en dónde había muerto. Porque según relatos posteriores, según testimonios extraoficiales, según historias repetidas en voz baja durante años y años, el actor habría muerto en la cama misma de Mauricio Garcés. Detente a pensar en eso un instante. El hombre que había encarnado a Cristo en la pantalla. El hombre que representaba una imagen casi intocable, sagrada, para el público devoto. Muerto, presuntamente, en la recámara del Don Juan más famoso de México. No en un hospital, no en su propia casa, no en un lugar neutral y discreto. En el espacio privado e íntimo de un actor construido públicamente como símbolo del deseo femenino, como conquistador irresistible, como un hombre incapaz de posar la mirada sobre una mujer sin que la pantalla entera pareciera incendiarse. Don Juan no podía quitarse la máscara, y aquella noche la máscara estaba manchada de puro pánico. Según las versiones que rodearon el caso durante años, Rambal era un visitante frecuente de las reuniones privadas que organizaba Mauricio. Fiestas elegantes, discretas, protegidas por paredes gruesas que ahogaban cualquier sonido. Lugares donde la risa, el humo del tabaco, las copas de licor y los secretos convivían en armonía hasta las primeras luces de la madrugada. Había invitados que entraban y salían a lo largo de la noche, había música suave de fondo, había conversaciones que jamás podrían repetirse a la luz del día siguiente. Y de acuerdo con esos mismos relatos, cuando todos finalmente se marchaban, algunas puertas permanecían cerradas durante horas enteras. Nadie preguntaba. Nadie debía preguntar jamás. Pero esa noche en particular, el silencio dejó de ser una elección cómoda y se transformó de golpe en una emergencia incontrolable. Un cuerpo sin vida no se puede esconder detrás de una sonrisa. Un infarto no tiene la cortesía de esperar a que la prensa se retire. Una muerte no respeta la reputación cuidadosamente construida de nadie. Mauricio Garcés, el hombre que siempre, en toda circunstancia, parecía tener una frase perfecta lista para cualquier situación, habría quedado de pronto frente a una escena absolutamente imposible de controlar o maquillar. Si llamaba a las autoridades, la pregunta inevitable iba a llegar de inmediato. Si llamaba a la familia del fallecido, el dolor desgarrador iba a entrar por la puerta. Si llamaba a sus contactos influyentes, comenzaba entonces otra historia completamente distinta. Una historia de protección, de miedo y de silencio pactado. Porque en 1971, México no estaba en absoluto preparado para escuchar esa verdad, si es que esa verdad era completa y exacta. La industria tampoco lo estaba. Los productores no querían ni oír hablar de escándalos. Las revistas vendían fantasías brillantes, no contradicciones incómodas. Los estudios necesitaban héroes masculinos impolutos, no hombres rotos por dentro.
y el país, atrapado entre el machismo imperante, la moral religiosa rígida y la vigilancia política asfixiante de la época, era capaz de perdonar muchísimos pecados, pero jamás una grieta en el modelo de masculinidad que le habían enseñado a venerar desde la cuna. Entonces apareció otro nombre dentro de esta tragedia: Lucy Gallardo, la esposa de Enrique Rambal. La mujer que tuvo que enfrentar no solo la muerte repentina de su marido, sino también la forma en que esa muerte empezaba a deformarse y a retorcerse en rumores, silencios pesados y versiones que nadie se atrevía a confirmar públicamente. Imagínala recibiendo la noticia en plena noche. Imagínala llegando a un lugar donde cada objeto, cada detalle, parecía gritar algo que nadie quería pronunciar en voz alta. Una esposa de pie frente al cuerpo inerte de su marido. Una actriz frente al derrumbe estrepitoso de una vida privada que creía conocer. Una mujer obligada por las circunstancias a cargar con una humillación que la historia del espectáculo prefirió convertir en susurro, en rumor enterrado. Y después se puso en marcha la maquinaria. No fue necesario que todos firmaran un pacto escrito de silencio. A veces, el poder no necesita papeles ni firmas. Basta una llamada telefónica hecha en el momento oportuno. Basta una orden apenas sugerida entre líneas. Basta con que los periodistas comprendan, sin que nadie se los diga abiertamente, que hay ciertos temas que sencillamente no se tocan. En el México de Luis Echeverría, entre 1970 y 1976, el control de la información no era ninguna fantasía paranoica. El Estado sabía perfectamente cómo cerrar puertas. La prensa sabía cómo obedecer los silencios impuestos. Y el espectáculo sabía cómo proteger a sus ídolos mientras éstos siguieran produciendo dinero a raudales. La muerte quedó reducida a una causa médica fría. El lugar quedó envuelto en una niebla espesa de imprecisiones. Los nombres quedaron prudentemente separados. La historia fue empujada hacia el fondo, como se empuja una piedra pesada hacia el fondo oscuro de un pozo, esperando que nunca vuelva a salir. Pero Mauricio siguió vivo. Ese fue precisamente su castigo, porque si todo aquello fue efectivamente encubierto, si la versión pública logró sobrevivir intacta, si don Juan salió de aquella noche fatídica sin ser destrozado por los periódicos, el hombre que se ocultaba detrás del personaje no salió ni remotamente intacto. A partir de aquel momento, cada aplauso que recibía tendría otro sonido para sus oídos. Cada broma de seductor que pronunciaba cargaría con una sombra invisible. Cada mujer ficticia que aparecía en sus películas serviría para tapar una pregunta real y dolorosa. Y cada vez que alguien, en cualquier rincón, mencionara el nombre de Enrique Rambal, aunque fuera en el susurro más bajo, algo dentro de Mauricio lo arrastraría de vuelta a aquella habitación. La máscara no cayó esa noche. Eso fue, paradójicamente, lo peor de todo. Se quedó pegada a su rostro de manera permanente. Y desde ese momento, Mauricio Garcés ya no solo tuvo que fingir frente al público, tuvo que convertirse en el guardián vigilante de su propio secreto. Después de la noche del 15 de diciembre de 1971, Mauricio Garcés siguió apareciendo en la pantalla como si absolutamente nada hubiera pasado. La sonrisa seguía ahí, intacta. El traje seguía impecable, sin una sola arruga. La voz seguía jugando con las mujeres de ficción como si cada frase fuera una copa de champaña servida con elegancia infinita. El público seguía riendo a carcajadas. Los productores seguían vendiendo al mismo hombre de siempre. Don Juan seguía vivo y coleando, pero Mauricio ya no. Eso es lo más cruel de ciertas tragedias humanas. No siempre matan de inmediato, de un solo golpe certero. A veces dejan que la persona continúe caminando, trabajando, saludando, posando para las fotografías, mientras algo en su interior empieza a pudrirse en el más absoluto silencio. Y según las versiones que rodearon aquella historia, eso fue exactamente lo que le ocurrió a Garcés. La muerte de Enrique Rambal no solo se transformó en un secreto guardado, se convirtió en una prisión sin barrotes visibles. Don Juan no podía quitarse la máscara. Guarda esa frase, porque después de aquella noche, la máscara dejó de ser una simple herramienta de trabajo
y se convirtió en una condena permanente. Mauricio ya no actuaba únicamente frente a las cámaras. Actuaba al despertar cada mañana. Actuaba al contestar el teléfono. Actuaba al recibir invitados en su casa. Actuaba al escuchar el nombre de Rambal sin permitir que el rostro se le quebrara ni un milímetro. Actuaba cuando alguien hacía una broma sobre mujeres. Actuaba cuando una revista lo llamaba el soltero más codiciado de todo México. Actuaba incluso cuando estaba completamente solo, porque el miedo también tiene espectadores invisibles que nunca se van. La supuesta protección que lo salvó del escándalo no fue en absoluto un regalo, fue una cadena pesada amarrada a su tobillo. Porque cuando un secreto depende de demasiadas personas, uno deja automáticamente de ser dueño de su propia vida. Cualquier empleado descontento podía hablar, cualquier chofer podía recordar de pronto, cualquier periodista viejo podía abrir una libreta olvidada en un cajón, cualquier amigo borracho podía soltar una frase de más en la mesa equivocada. Y Mauricio, que había construido toda su imagen pública sobre la seguridad absoluta e inquebrantable, comenzó a vivir rodeado de una inseguridad permanente que jamás podía confesar a nadie. Detente a pensar en eso un momento. El hombre que en el cine entraba a una habitación como si el mundo entero le perteneciera. En la vida real, empezó a habitar su propio departamento como si se tratara de territorio enemigo, bajo vigilancia constante. Cada puerta parecía tener memoria. Cada pasillo podía guardar un eco delator. Cada silencio se convertía en una amenaza latente. Y lo peor de todo, no era solamente el miedo constante a ser descubierto. Era el duelo que nunca pudo vivir. Si Enrique Rambal fue para él algo más profundo que un simple amigo, como tantas versiones insinuaron durante años, entonces Mauricio perdió algo que no podía llorar abiertamente. No podía vestir un luto verdadero y sincero. No podía despedirse en público del fallecido. No podía siquiera pronunciar su nombre con el dolor desgarrado de quien pierde a alguien profundamente íntimo. Tenía que aceptar flores, pésames de cortesía, comentarios distantes y protocolarios, como si la muerte de Rambal perteneciera a otra casa, a otra cama, a otra historia completamente ajena a la suya. Ese tipo de dolor enferma el alma, porque una herida que no se puede mostrar jamás cicatriza del todo. Se esconde en lo profundo, se tapa con capas, se perfuma para disimular, se viste de smoking elegante, se sienta frente a una cámara y sonríe encantadora, pero debajo de todo eso sigue abierta, sangrando en silencio. Así fue creciendo, día tras día, la distancia abismal entre Mauricio Garcés y Mauricio Férez Hazbek. Uno seguía haciendo el galán impecable frente al mundo. El otro se quedaba encerrado en una habitación interior sin ventanas donde nadie podía entrar jamás. El público pedía a gritos frases seductoras, y él se las daba puntualmente. La industria exigía comedia, ligereza, deseo, mujeres revoloteando alrededor, y él obedecía sin chistar. Pero cada vez que interpretaba al conquistador perfecto, reforzaba también, sin querer, la mentira misma que lo estaba devorando vivo por dentro. La jaula era de oro puro, sí. Tenía fama, aplausos, invitaciones a los mejores eventos, mesas reservadas en los restaurantes más exclusivos, nombres importantes y poderosos cerca de él. Pero seguía siendo, al fin y al cabo, una jaula. Y una jaula dorada no deja de ser una jaula solo porque brille y deslumbre. A partir de ahí, la vida de Mauricio empezó a buscar desesperadamente salidas falsas. Más fiestas, más humo en el ambiente, más noches largas que se estiraban hasta el amanecer, más necesidad imperiosa de llenar con ruido todo aquello que no podía decirse con palabras. No era placer puro lo que buscaba, era pura fuga, una manera frenética de no quedarse jamás quieto, porque quedarse quieto significaba escuchar el silencio, y escuchar el silencio significaba volver inevitablemente a esa noche. El personaje tenía que seguir vivo a toda costa. Esa fue la orden invisible que se impuso, que nadie notara jamás el temblor de sus manos, que nadie viera el cansancio profundo en su mirada, que nadie llegara siquiera a sospechar
que detrás del hombre que aparentaba dominar el deseo, se escondía alguien dominado por completo por el pánico. Pero ninguna persona en el mundo puede sostener una mentira tan colosal sin empezar a romperse por dentro, pieza por pieza. Primero se rompe el sueño reparador. Luego se quiebra la calma interior. Después se desmorona la confianza en uno mismo. Y finalmente cede el cuerpo, que es el último en rendirse. Y cuando el cuerpo empezó a cobrar la deuda acumulada de tantos años, Mauricio ya no tuvo a dónde esconderse. Porque las máscaras pueden engañar al público crédulo, pueden engañar a la prensa cómplice, pueden incluso engañar a una industria entera, pero no pueden engañar jamás al pulmón cansado, ni al corazón agotado, ni a la soledad implacable. La jaula dorada empezó lentamente a oxidarse, y lo que vino después ya no fue un escándalo ruidoso. Fue una caída lenta, casi silenciosa, casi elegante, como todo lo que rodeaba a Mauricio Garcés. A principios de los años 80, la elegancia empezó a pudrirse desde dentro. No de golpe, no con una caída escandalosa y espectacular frente a las cámaras. Fue algo mucho más lento, más cruel en su lentitud, como una pared fina que se va llenando de grietas imperceptibles mientras los invitados de la fiesta siguen admirando inocentemente el color bonito de la pintura. Mauricio Garcés todavía era Mauricio Garcés, al menos en apariencia. Todavía había gente que lo reconocía al cruzárselo en la calle. Todavía podía levantar una ceja con picardía y provocar sonrisas cómplices. Todavía quedaba en él algo de aquel hombre que México había transformado en pura fantasía colectiva. Pero el cuerpo ya no obedecía con la misma docilidad de antes. El dinero ya no alcanzaba como antes solía alcanzar. La soledad ya no se podía maquillar y disimular como antes. Y entonces apareció la ruleta. No como un simple vicio pasajero, no como una distracción elegante propia de hombre rico y ocioso. La ruleta se convirtió en otra habitación cerrada, en otro lugar secreto donde Mauricio podía sentarse frente al destino mismo y fingir, por un rato, que todavía conservaba algo de control sobre su vida. Rojo o negro, par o impar, una ficha más sobre el tapete verde, una noche más perdida, una apuesta más lanzada al vacío. Quizá tú también conozcas esa sensación de querer apagar un pensamiento doloroso con puro ruido, de llenar un vacío interior con algo que se mueva rápido, que brille intensamente, que prometa emoción y adrenalina, aunque después de todo solo deje ceniza fría entre las manos. Para Mauricio, los casinos y las mesas de juego se transformaron en un refugio venenoso, tóxico. Ahí dentro no tenía que ser el galán perfecto de siempre. Ahí no tenía que explicarle a nadie por qué vivía completamente solo. Ahí no tenía que recordar una recámara, un cuerpo inerte, una versión de los hechos que nadie debía repetir jamás. Ahí solo existía el giro hipnótico de la bola sobre la ruleta, el sonido seco de las fichas chocando entre sí, el murmullo apagado de otros hombres destruyéndose lentamente con una sonrisa pintada en la cara. Pero la ruleta nunca salva a nadie, jamás. Primero se llevó pequeñas cantidades, casi imperceptibles. Después, cantidades cada vez más grandes y dolorosas. Y luego, lo más peligroso de todo, la costumbre de perder dejó poco a poco de doler. Porque cuando alguien ya se siente roto por dentro, completamente quebrado, perder dinero empieza a parecer algo casi natural, casi merecido. Como si el castigo tuviera una lógica perversa, como si cada peso perdido pagara una deuda invisible contraída con el destino. El hombre que en la pantalla vivía perpetuamente rodeado de lujo y opulencia, empezó a contemplar cómo su fortuna se iba deshaciendo entre los dedos, noche tras noche, sin remedio. No hubo una sola explosión catastrófica y definitiva. Hubo, en cambio, muchas pequeñas derrotas acumuladas. Una firma apresurada, un préstamo solicitado, una joya vendida en secreto, una deuda callada por vergüenza, otra apuesta absurda e impulsiva. Don Juan no podía quitarse la máscara, y mientras el dinero se le escapaba de las manos, el cuerpo también empezó a pasarle factura sin clemencia. El cigarro,
Ese objeto que durante años había sido parte fundamental de su imagen seductora, se volvió finalmente en su contra. En la pantalla, fumar parecía el colmo de la sofisticación, lo más masculino, lo más seductor que pudiera imaginarse. El humo serpenteando alrededor de su rostro lo hacía parecer misterioso, peligroso, irresistible para las mujeres. Pero fuera de cámara, ese mismo humo fue llenándole los pulmones de muerte silenciosa. Durante décadas enteras, Mauricio había inhalado no solamente tabaco, sino también personaje. Cada cigarro encendido era otro gesto de galán consumado, otra prueba de estilo refinado, otro pedazo más de la máscara que cargaba. Hacia 1981, el diagnóstico empezó a sonar en sus oídos como una sentencia inapelable. Enfisema pulmonar, un nombre frío y técnico para una condena lenta y agónica. El aire, eso que cualquier persona da por sentado sin pensarlo siquiera, empezó a convertirse para él en un lujo difícil de conseguir. Respirar dejó de ser un acto automático. Hablar dejó de ser algo fácil y natural. Reír dejó de ser ligero y espontáneo. Para un actor que había vivido enteramente de su presencia escénica, de su voz cautivadora, de su manera única de pronunciar una frase como si fuera una conquista, perder el aire equivalía a perder el trono mismo de su reino. Imagínalo por un momento. El hombre que durante años enteros había logrado hacer creer a todo un país que podía seducir a México completo con una sola frase bien dicha, ahora interrumpido constantemente por la tos seca y persistente, el pecho cerrándose dolorosamente, la garganta fallando en los momentos menos oportunos, la voz perdiendo su fuerza característica, esa voz que antes entraba suave, segura de sí misma, burlona y aterciopelada, empezó a romperse en pedazos irregulares. Cada ataque de tos era una humillación íntima y privada. Cada pausa forzada para recuperar el aliento era una confesión silenciosa que el cuerpo hacía por él, contra su voluntad. Y luego, como si no fuera suficiente, vino lo del ojo. El ojo izquierdo empezó a fallarle. La salud, que ya venía duramente golpeada por los pulmones enfermos, sumó otra derrota más a la lista. Cirugías incómodas, molestias constantes, ausencias prolongadas de la pantalla, apariciones públicas cada vez más escasas y espaciadas. La cámara, que antes lo había amado con devoción, comenzó poco a poco a convertirse en una amenaza temible. Porque la cámara no perdona nada. La cámara capta el temblor de las manos, registra el cansancio en el rostro, detecta el brillo apagado de la mirada, revela sin piedad al hombre que se esconde detrás del personaje cuando el personaje ya no tiene fuerzas suficientes para sostenerse en pie. Pero el golpe más demoledor de todos no vino de un casino ni de un hospital. Vino de la muerte de su madre. Ella era el único lugar en el mundo donde Mauricio no necesitaba actuar ni fingir. La única mujer que jamás le exigió ser Don Juan. La única presencia ante la cual podía volver a ser simplemente Mauricio Férez Hazbek. El hijo, no el mito. Mientras el público entero lo imaginaba constantemente rodeado de amantes y conquistas, su vínculo más profundo y verdadero estaba ahí, en esa madre que lo había sostenido desde mucho antes de que existiera siquiera Garcés. Desde antes de los trajes elegantes, antes de las frases ingeniosas, antes de toda la mentira pública cuidadosamente construida. Cuando ella murió, algo dentro de Mauricio terminó de apagarse para siempre. Ya no había refugio posible, ya no había una mirada limpia y sin exigencias esperándolo en casa. Ya no había una sola persona en el mundo que lo quisiera sin necesitar que sonriera, sin pedirle que fingiera nada, sin querer vender su imagen, sin convertirlo en pura mercancía rentable. Con ella se cerró la última puerta que conducía hacia una vida más simple y honesta, una vida donde quizá pudo haber sido tan solo un hombre cansado y nada más. A partir de entonces, todo pareció juntarse al mismo tiempo, en una conspiración fatal. Las deudas que se acumulaban, la enfermedad que avanzaba, la tos que no cesaba, el ojo que fallaba, el cansancio que se volvía permanente, la soledad que lo rodeaba, el humo que lo asfixiaba,
La ruleta que lo arruinaba, el silencio que lo aplastaba. México todavía recordaba con cariño al galán de antaño, pero ese galán ya se estaba desmoronando en privado, lejos de las miradas. Y cuando una leyenda empieza a quedarse sin dinero, sin salud, sin voz y sin madre, lo único que le queda por delante es la escena final, esa que nadie quiere ver representada, la que Mauricio, fiel hasta el último momento a su obsesión por cuidar la imagen, parecía estar preparando ya en el más profundo silencio. 27 de febrero de 1989, Ciudad de México. Una puerta se abrió en silencio y el mito de Mauricio Garcés dejó de respirar para siempre. No hubo alfombra roja extendida, no hubo fotógrafos esperando afuera con sus cámaras listas, no hubo mujeres llorando desconsoladas como en sus películas, no hubo una escena elegante y dramática escrita por algún guionista talentoso. Solo hubo un departamento quieto, demasiado quieto, y una mujer del servicio doméstico entrando con la rutina de cualquier mañana ordinaria, sin saber en absoluto que estaba a punto de encontrarse con el último acto de un hombre que había pasado su vida entera cuidando obsesivamente cómo lo miraban los demás. Según las versiones que se contaron después, la habitación estaba en perfecto orden, no como una habitación vencida y desordenada por la enfermedad, sino como un escenario cuidadosamente preparado de antemano. La cama tendida, la ropa colocada, el cuerpo dispuesto. Todo parecía acomodado con una serenidad extraña, casi teatral en su perfección. Mauricio Garcés yacía sin vida, vestido con esmero y cuidado, como si incluso para morir necesitara conservar intacta la compostura de su personaje. Detente a pensar en eso un momento. El hombre que durante décadas había actuado frente a cámaras, productores, periodistas exigentes y millones de espectadores anónimos, terminó su vida como si todavía hubiera una cámara invisible observándolo atentamente desde algún rincón oscuro de la habitación. Don Juan no podía quitarse la máscara, ni siquiera al final, ni siquiera ante la muerte. Tenía 62 años, apenas 62. Pero su cuerpo desgastado ya parecía haber vivido muchas vidas distintas, una encima de otra. La ruleta le había devorado el dinero, el humo le había devorado los pulmones, la soledad le había devorado la risa. Y el secreto, ese secreto que durante años se le pegó al nombre como una sombra inseparable, le había devorado algo mucho más profundo, algo que no aparece registrado en ningún certificado médico, algo que no se puede enterrar con un ramo de flores. Antes de morir, según relatos de personas cercanas, habló por teléfono durante casi 2 horas enteras con un amigo. 2 horas. Guarda bien ese detalle, porque a veces una despedida no suena como una despedida. A veces viene disfrazada de conversación normal y corriente, de recuerdos sueltos compartidos, de frases cortadas a la mitad por la tos persistente, de silencios que pesan mucho más que las palabras pronunciadas. Mauricio ya no tenía aquella voz limpia, burlona y segura de antaño, esa voz de galán que parecía deslizarse suavemente como el terciopelo. La enfermedad implacable la había convertido en un hilo débil y tembloroso, interrumpido cada pocos segundos por ataques de tos que volvían sin descanso. Y se disculpaba. Eso es quizá lo más triste de toda la escena. El hombre que había vivido fingiendo no pedir perdón por nada en absoluto, ahora pedía perdón por toser. Pedía perdón por no poder hablar bien. Pedía perdón porque su cuerpo agotado ya no obedecía las órdenes del personaje. Y entre una pausa y otra, mandaba saludos a viejos conocidos. Recordaba nombres del pasado. Abría pequeñas puertas hacia momentos lejanos, como quien recorre lentamente una casa querida antes de apagar para siempre todas las luces. Cuando la llamada finalmente terminó, algo quedó flotando en el aire. El amigo al otro lado de la línea lo sintió, no como una certeza clara, sino más bien como un frío repentino. Esa sensación extraña que llega cuando una voz suena por última vez y uno todavía no lo sabe del todo conscientemente, pero el alma ya lo ha comprendido en lo profundo. Mauricio Garcés no volvería a llamar nunca más. La causa oficial de la muerte fue un problema cardíaco, marcado por años de deterioro respiratorio progresivo.
consecuencia de ese enfisema pulmonar que le había ido robando el aire lentamente, día tras día. Una muerte médica, una muerte explicable, una muerte que cabía cómodamente en una sola hoja de papel. Pero ninguna hoja podía explicar todo lo demás. Ningún diagnóstico clínico podía resumir las interminables noches de casino, los secretos encerrados bajo llave, el miedo constante a ser descubierto, la pérdida desgarradora de su madre, la voz rota en pedazos, la mirada cansada de un hombre que había sido obligado por todos a parecer eternamente invencible. El funeral contó con la ayuda de la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Esa misma comunidad artística que lo había visto brillar en la cima, callar ante los rumores, caer lentamente y desaparecer poco a poco de la escena. Fue enterrado en el Panteón Francés de la Piedad, en la capital del país. Un lugar solemne, antiguo, frío, donde los nombres famosos se vuelven piedra y mármol, y donde las leyendas aprenden por fin a quedarse quietas y en silencio. Pero el detalle más profundamente humano de todos fue otro. Mauricio terminó descansando junto a su madre. La mujer que lo conoció mucho antes de Garcés, antes de Don Juan, antes de las frases seductoras, antes de las sospechas, las fiestas, los rumores, las máscaras y los trajes impecables. La única mujer ante la cual nunca necesitó actuar ni fingir. La única que podía mirar a Mauricio Férez Hazbek sin exigirle una función a cambio. Al final de todo, el hombre que fingió durante toda su vida conquistar a todas las mujeres de México no buscó una amante para acompañarlo, ni una esposa, ni una admiradora devota para que estuviera a su lado en la eternidad. Buscó a su madre. Y ahí, justo ahí, está la tragedia completa, resumida en un solo gesto. Mauricio Garcés no murió rodeado de deseo y pasión, como su personaje. Murió rodeado de silencio. No cayó en una escena romántica como las de sus películas. Cayó en una habitación cuidadosamente ordenada. No dejó tras de sí una gran confesión pública que lo liberara. Dejó tan solo una pregunta suspendida en el aire. ¿Cuánto cuesta realmente vivir tantos años atrapado dentro de un personaje? La respuesta estaba ahí, en esa cama tendida, en esa tos persistente, en esa llamada de despedida, en esa tumba compartida y en la máscara que, aún después de muerto, México siguió llamando con admiración. Leyenda. Han pasado décadas enteras desde la muerte de Mauricio Garcés, y aún así, su nombre no descansa en paz. Esa es quizá la ironía más amarga de toda la historia. El hombre que terminó completamente solo, enfermo, sin el dinero de sus mejores años y enterrado junto a su madre, siguió siendo enormemente valioso, incluso después de muerto. No por lo que poseía materialmente, sino por lo que representaba simbólicamente. La imagen perfecta, el traje impecable, la sonrisa estudiada, la frase ingeniosa, el gesto inconfundible de galán, el hombre que aparentaba tener el mundo entero bajo su completo control. Ese personaje sobrevivió al cuerpo que lo encarnó, sobrevivió al enfisema que mató al hombre, sobrevivió a la ruleta que lo arruinó, sobrevivió al silencio que lo aplastó, y sobrevivió incluso a todas las preguntas que nadie quiso jamás contestar del todo. Mauricio Férez Hazbek murió en 1989, pero Mauricio Garcés siguió caminando tranquilamente por la memoria popular, como si nada en el mundo pudiera tocarlo ni rozarlo. Y ahí, precisamente, empezó otra forma distinta de tragedia. Porque cuando una persona ya no puede defender su propia historia, otros empiezan inevitablemente a pelear por ella, a disputársela. Años después de su muerte, su familia, y especialmente Doris Férez, apareció en escena reclamando los derechos sobre su imagen y su nombre. El conflicto estalló alrededor de un proyecto filmado precisamente en Tampico, su ciudad natal. El hombre de tus sueños, donde el actor Humberto Zurita daría vida a Mauricio en la pantalla. No se trataba solamente de una película más, era otra batalla por el rostro del mito, por el nombre, por la silueta inconfundible, por ese personaje que mientras él vivió fue una jaula asfixiante y que después de su muerte se convirtió en pura mercancía rentable. Detente a pensar en eso un momento. En vida,
tuvo que proteger desesperadamente una imagen que lo asfixiaba sin tregua. En la muerte, otros discutían acaloradamente quién tenía el derecho de usar esa misma imagen. Don Juan no podía quitarse la máscara, ni siquiera desde el fondo de la tumba. Ese es el centro mismo de toda esta historia, su corazón. Mauricio Garcés no fue únicamente un actor famoso cargado de secretos inconfesables. Fue, ante todo, el producto de una época entera que exigía hombres invencibles, hombres seductores sin fisuras, hombres sin grietas visibles, hombres sin miedo en la mirada, hombres sin contradicciones internas. México quería verlo siempre rodeado de mujeres hermosas, elegante hasta el último detalle, seguro de sí mismo, burlón y picante, absolutamente irresistible. Y él le dio al público exactamente eso, sin escatimar. Le entregó la fantasía precisa que reclamaba con avidez, pero el precio que tuvo que pagar fue convertirse en prisionero de por vida de una existencia que no podía explicar ni justificar ante nadie. Si las versiones sobre Enrique Rambal resultaron ser ciertas, entonces Mauricio cargó sobre sus hombros un dolor inmenso que jamás pudo llorar. Si no lo fueron del todo, igualmente cargó con una sospecha persistente que lo persiguió implacablemente hasta el último de sus días. Y en ambos escenarios posibles, la condena resultó ser exactamente la misma: vivir bajo vigilancia permanente, actuar incluso en la más absoluta intimidad, sonreír encantadoramente cuando por dentro la verdad lo mordía sin piedad. Hoy, sus películas siguen circulando de generación en generación. Sus frases ingeniosas todavía provocan sonrisas espontáneas. Su elegancia inconfundible aún aparece en las fotografías viejas, intacta, brillante, casi perfecta, detenida en el tiempo. Y quizá por eso mismo duele aún más, porque mientras la imagen permanece eternamente joven y deslumbrante, el hombre real que había detrás de ella se fue consumiendo en el más completo silencio. Mauricio Garcés no murió realmente cuando su corazón se detuvo aquel 27 de febrero de 1989. Empezó a morir mucho antes, mucho tiempo atrás. Cada vez que tuvo que fingir una sonrisa, cada vez que tuvo que callar una verdad, cada vez que el público entusiasta aplaudía a Don Juan mientras Mauricio Férez Hasbeck desaparecía un poco más, irremediablemente, detrás de la máscara que él mismo se había puesto y que ya nunca pudo quitarse.